lo que intento es comprender cuáles son las raíces de dicha historia. Esta fue la primera leyenda que Hancock encontró como corresponsal del Economist en el este de África en 1983. Hay graves problemas con esta leyenda. Aksum no existía en tiempos del rey Salomón. En ese lugar no había nada. Aksum no se edificó hasta el siglo V. Es decir, es una ciudad antigua, pero no lo suficiente como para haber albergado el arca en la época del rey Salomón. Cuando di con ese dato, empecé a replantearme el tema como un conjunto y empecé a analizar todo lo concerniente a Etiopía. Y conforme lo hacía, me iba dando cuenta de que esto encerraba un gran misterio. La primera pregunta que se hizo Hancock fue exactamente: ¿había desaparecido el arca? El arca no fue robada del templo de Salomón cuando éste gobernaba, y no fue traída a la ciudad de Aksum, en Etiopía. Primero, porque Aksum no existía, y segundo, porque si estudias la Biblia detalladamente, como lo he hecho yo, si aplicas un programa informático a la Biblia para buscar no solo referencias directas al Arca de la Alianza, sino también indirectas, se obtiene un resultado muy interesante. Y es que el Arca de la Alianza todavía se encontraba en el Templo de Salomón en el año 701 a.C., 200 años o incluso más después del reinado salomónico. Yo particularmente no tengo ninguna duda sobre el resultado obtenido por ordenador. El arca estaba en el templo en el año 701, pero no lo estaba en el año 626 a.C. Y para mí, esta fue la primera pieza de un rompecabezas gigante a la hora de resolver lo que pasó realmente con el Arca de la Alianza. Hay un vacío de 80 años durante el que nuestra arca desapareció del templo. Estaba allí en el 701, pero no lo estaba en el 626. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo en ese periodo de 80 años que pudiera explicar la desaparición del Arca de la Alianza? La respuesta a esa pregunta era sí. Según la Biblia, algo muy importante sucedió en ese período de 80 años. Un rey llamado Manasés subió al trono de Jerusalén. Manasés hizo algo inconcebible que pudo ser la causa para sacar el arca de Jerusalén: convertir el templo de Salomón al culto pagano, instalando una figura pagana en lo más sagrado. Es en torno al año 650 a.C. El Arca de la Alianza fue trasladada del templo por sacerdotes que eran fieles a la antigua fe judía y que no podían permitir que el arca se quedara en un edificio que también contenía un ídolo pagano. Se la llevaron. Y lo que yo he establecido es que se la llevaron fuera de la tierra de Israel para evitar el riesgo de que se contaminase con los pecados de Manasés. Pero, ¿a dónde se la llevaron? Los devotos sacerdotes pudieron haberse llevado el arca a la isla Elefantina, enfrente de la moderna ciudad de Asuán, en el río Nilo. En Elefantina emerge otro gran enigma arqueológico. Allí se construyó un templo judío alrededor del año 650 a.C., exactamente en la época que Hancock señala para el traslado del arca desde el templo de Salomón en Jerusalén. Durante muchos siglos hubo una comunidad judía en la isla de Elefantina. No tenían templo, ya que ninguna comunidad judía de fuera de Jerusalén tenía. Se suponía que el único templo era el de Salomón, y su función era albergar el Arca de la Alianza del Señor. Pero misteriosamente, al mismo tiempo que el arca desaparece del templo de Salomón de Jerusalén, se construye un templo judío en Egipto, en la isla de Elefantina, con la misma función: albergar el Arca de la Alianza. Según la investigación de Hancock, el arca permaneció en Egipto, en la isla de Elefantina, durante más de 200 años. En este periodo, los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y forzaron a los judíos al exilio. Cuando los israelitas volvieron para construir el segundo templo, la fe judía había cambiado.
El arca ya no era la materialización de Dios. Por contra, ésta se había convertido en un símbolo innecesario para alabar a una deidad invisible y omnipresente. Ya no era necesaria la presencia del arca, aunque como es de suponer no fue olvidada. Y aquí viene otro enigma. ¿Qué pasó con los judíos que vivían en la isla de Elefantina? Una comunidad ingente. Se desvanecieron sin dejar rastro en la historia. No hay pruebas de que fueran masacrados. Simplemente parece ser que hicieron las maletas y se fueron. Y pienso que eso es exactamente lo que hicieron. Recogieron sus bártulos y se fueron llevándose el arca de la alianza consigo, sin ir hacia el norte, donde había un Egipto hostil, ni volviendo a Jerusalén, que ya los había olvidado, sino yendo hacia el sur, siguiendo el Nilo hasta las fuentes del Nilo Azul, que es el lago de Tana, en las montañas de Etiopía. Allí fue donde se llevó el arca en torno al año 410 a.C., cuando desapareció el culto judío de Elefantina. Y aquí es también donde entra en juego otra pieza de este rompecabezas, ya que en el lago Tana, en Etiopía, en una isla llamada Tanakirkos, encontré una variante muy interesante de la tradición mayoritaria de la leyenda de Salomón, Saba y Menelik. En la isla de Tanakirkos se encuentra en la actualidad un antiquísimo monasterio cristiano cuyos monjes todavía recuerdan su pasado judío. Cuentan que el Arca de la Alianza fue llevada a la isla y que permaneció allí durante 800 años. Estas son las elevadas piedras del altar que supuestamente se utilizaban para hacer sacrificios ante el arca. En esta isla, el arca era el centro de un grandioso culto judío al Antiguo Testamento, y quizá en dicho culto se encuentren los orígenes de los judíos etíopes, los falashas, que continúan practicando una forma primitiva del judaísmo. ¿Qué ha pasado después de 800 años? Etiopía se convirtió al cristianismo y el rey cristiano llegó con sus fuerzas a Tanakirkos. Se llevó el arca a Aksum y la ubicó en la iglesia de Santa María de Sion, donde ha estado desde entonces. Aunque parezca mentira, el arca es el punto central de los ritos cristianos de Etiopía. Todas y cada una de las 20.000 iglesias etíopes contienen una réplica del Arca de la Alianza. Todas se consideran sagradas por su relación con el Arca de la Alianza que descansa en Aksum. ¿Se ha descubierto el arca finalmente? El santuario. Lo crea o no lo crea el resto del mundo, los etíopes están convencidos de que durante siglos la única y verdadera Arca de la Alianza ha estado en esta pequeña capilla de Aksum. Está guardada bajo llave, fuera del acceso de toda persona, excepto de un hombre. Él es el guardián del Arca de la Alianza, un monje cristiano que pertenece a la Iglesia Ortodoxa etíope. Un hombre que es elegido por el anterior guardián por la absoluta pureza de su corazón. Una vez escogido, no puede abandonar el recinto de la iglesia durante el resto de su vida. El guardián actual es Abba Tesfa Marium. Todos los etíopes creen que solo un hombre puro y completamente limpio de pecado puede acercarse al arca. Porque si no es puro y completamente limpio de pecado, el arca lo mataría. Y a mí me han contado casos en los que el arca ha matado a gente por no ser apropiada para acercarse a ella. Lo que hay que entender es que el arca es el centro de la fe religiosa de este país. Sobre ella hay formada una áurea de poder y de peligro. El poder de Dios. No es algo sobre lo que bromear o reírse. No es ninguna atracción turística. Los etíopes creen que el arca, como narra el Antiguo Testamento, es Dios, el trono de la presencia de Dios. Y por eso solo un hombre se le puede acercar. Ningún fotógrafo ha sido conducido nunca junto al arca, ni parece posible que suceda. Pero la descripción parece coincidir con la que se cita en la Biblia.
Describe el arca, está deseando describirla, como un recipiente dorado situado sobre dos fustes de carga. Describe sus dimensiones con gestos. Sobre todo, dice que es un objeto antiguo que le causa puro terror. Cuenta que la primera vez que estuvo ante el Arca de la Alianza, en la capilla del santuario, se puso a temblar de miedo. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué temblabas de miedo? Dijo que porque el arca era de fuego. Este hombre está explicando una vivencia real para él. La verdad de sus palabras se encuentra en la manera en que habla. Hancock cree que ha encontrado el arca, pero dar prueba de ello más allá de una duda razonable puede ser imposible. La tradición etíope prohíbe cualquier examen directo. Nunca van a cambiar esa tradición, ni permitirán a nadie entrar en la capilla para ver si el arca se encuentra allí o no. Sería un craso error entrar de incógnito, ya que los etíopes matarían automáticamente a esa persona. No se trata solo de un monje. Él, por supuesto, es la única persona que entra a ver el arca, pero en el complejo monástico de Aksum hay un destacamento militar permanente armado hasta los dientes, que está siempre ahí para asegurarse de que nadie infrinja las normas de seguridad bajo ningún concepto. Lo que ha hecho el señor Hancock es algo fascinante e interesante. Pero como estudioso, tengo que decir que no creo que haya ninguna prueba evidente de que el Arca de la Alianza fuera llevada desde Jerusalén hasta Elefantina.